La neurociencia del manejo del cambio. Módulo 8. El cerebro y el cambio. El mundo del trabajo está cambiando a un paso bien acelerado. Las organizaciones que no cambian al paso que el mercado dicta están destinadas a desaparecer. Esto es básicamente el efecto que tiene la globalización del mercado y la incursión de nuevas tecnologías que hacen que la comunicación a través de las organizaciones que tienen subsidiarias a través del mundo, pues puedan comunicarse con efectividad, de manera tal que dicha comunicación permita que sean competitivas. Así que eso es bien importante. Eh, es un fenómeno bien interesante porque a pesar de que los seres humanos somos los que creamos las organizaciones, estamos creando organizaciones que no funcionan en términos del manejo del cambio de la misma forma que nuestro cerebro. Por otro lado, los líderes esperan que los empleados asimilen dichos cambios de manera rápida y que demuestren resiliencia o capacidad para poder manejar los estresores del día a día. Los cambios siempre afectan la productividad y el servicio al cliente, entre otros. A unos más, a otros menos, pero la realidad es que sí les afectan. Si los líderes conocen la forma en que el cerebro procesa los cambios, podrán entenderse a ellos mismos y enseñarles a los empleados para que aprendan a entender el cambio como un proceso natural del cerebro y que no funciona a la misma velocidad que el comportamiento de las organizaciones del siglo XXI. Continuando con el cerebro y el cambio, nos dice Scarlett y otros investigadores que nuestros cerebros no están diseñados para el mundo del trabajo del siglo XXI. Además, los estudios neurocientíficos establecen que el cerebro no es muy amigo del cambio. ¿Por qué no es muy amigo del cambio? Porque el cerebro es una máquina predictiva. Y como máquina predictiva necesita información para crear la certidumbre de manera tal que la misma incertidumbre no les afecte. Así que esto es bien importante. Si usted quiere, analice desde que usted se levanta por las mañanas para que usted vea que realmente nuestro cerebro está en búsqueda de información para tratar de predecir todos los eventos que surgen desde que uno se levanta. Ahora bien, los procesos de cambio organizacional no son enteramente predecibles y esto es lo que hace que el cerebro de los empleados entre en conflicto directo con la capacidad predictiva de los cambios. Así que eso es uno de los issues. Por más que tratamos de que los cambios sean informados eh, de la mejor manera posible, aún así el cerebro resiste dichos cambios. Así que es puramente natural el hecho de que la gente se resista a los mismos. Ahora, continuando con el cerebro y el cambio. La ambigüedad de los cambios también afecta la capacidad del cerebro para enfrentar los mismos. La ambigüedad, la poca certeza de cuál va a ser el resultado del cambio, hace que nuestro cerebro active unas áreas que ponen al cerebro técnicamente a la defensiva de manera tal que afecta el desempeño de empleados o individuos en términos generales. Ahora bien, estudios indican que el cerebro maneja menor la certeza de eventos negativos que la incertidumbre de eventos positivos. Esto es bien interesante. El cerebro puede manejar una posible crisis o un posible problema si tiene la información necesaria. Pero es interesante cuando posibles eventos positivos, si no están claros o la información asociada a ellos no está clara, la gente interpreta, aun cuando sean positivos, que pueden ser peligrosos, pueden ser
difíciles de manejar o incluso atenten contra el individuo. Ahora, la certeza como concepto disminuye la incomodidad psicológica que genera la situación, el estrés, la ansiedad. Tener la información nos ayuda a disminuir esa incomodidad que nos genera estrés, ansiedad, etc. Cuando existe la certeza, el cerebro utiliza conexiones neuronales existentes que generan patrones de comportamiento automático. Así que esto es bien importante porque ya en el cerebro, a través del hipocampo, tenemos unas memorias registradas que están almacenadas en conexiones neuronales, que son los famosos recuerdos, y que cuando tenemos un poco más de información, esas conexiones se pueden activar y permitirnos el que nos sintamos que tenemos la suficiente información para poder predecir los eventos. También se ha encontrado a través de las investigaciones que la incertidumbre activa las áreas del cerebro que están asociadas al miedo. Ahora, ¿cuáles son aquellas áreas del cerebro que se asocian al cambio? Por ejemplo, la corteza orbitofrontal, que es la parte de la corteza prefrontal justo detrás de nuestras frentes, parece tener un papel importante si nuestra situación actual es peligrosa o preocupante, de alguna manera, y en guiar nuestras decisiones y comportamientos adecuadamente. La corteza orbitofrontal también está o es parte del área ejecutiva del cerebro, así que se encarga de tratar de racionalizar o de buscar la información para racionalizar un evento estresante o un evento que es peligroso. Así que el manejo de las emociones, o básicamente la racionalización de las emociones, parte de ella o parte de este proceso surge la corteza orbitofrontal. Se ha encontrado que las personas con daños en esta área no pueden sopesar adecuadamente las posibilidades de fracaso. También la corteza cingulada anterior dorsal actúa como un detector de errores y es parte de la red de dolor del cuerpo. Así que cuando detectamos un conflicto, la actividad en esta área aumenta y nos impulsa a ajustar lo que estamos haciendo para resolver dicho conflicto. Cuando nos sentimos inseguros, hay más conectividad entre la corteza cingulada anterior dorsal, la amígdala, que trata las emociones y está particularmente asociada con el miedo, y la ínsula, que genera emociones sociales como el orgullo y la culpa. También la ínsula nos ayuda a prepararnos, por ejemplo, ayudándonos a imaginar cómo se sentirá una piscina fría antes de saltar. Interesantemente, la ínsula se activa con nuestros pensamientos. No necesariamente tenemos que estar en una situación física para que la ínsula se active. Como muy bien trae el ejemplo, yo puedo cerrar mis ojos e imaginarme cómo se va a sentir una piscina que esté fría o una temperatura fría antes de saltar. Así que estudios de laboratorio han confirmado que la visualización, uno cerrar los ojos y visualizar diferentes situaciones, activa varias áreas del cerebro, incluyendo la ínsula. Áreas del cerebro asociadas al cambio. Continuación. La investigación con imágenes de resonancia magnética funcional muestran que cuando nos enfrentamos a situaciones ambiguas y tenemos que tomar una decisión, más actividad existe en la amígdala y la corteza orbitofrontal y menos actividad existe en el sistema estriado, que está asociado con la red o los circuitos de recompensa. Se deduce que tener certeza es gratificante para nuestro cerebro. Está relacionado con la activación del
área estriado ventral y la liberación del neurotransmisor dopamina. Esto a su vez se siente bien y tiene un impacto positivo en la capacidad de enfocar y realizar o ejecutar. El cambio de los empleados. Hay un mensaje importante en todo esto, tanto para los líderes como para los empleados. Si las personas están luchando contra el cambio, no es una señal de que son débiles o que fracasan o que simplemente quieren boicotear el cambio. Es que nuestros cerebros de por sí no son muy amigos del cambio. Así que eso es un elemento que los expertos en cambio organizacional tenemos que tener presente. El cerebro es una máquina de predicción que no está diseñada para hacer frente a la velocidad y la cantidad cada vez mayores de los cambios organizacionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted puede aprender una tarea hoy y mañana cambian el equipo y esa misma tarea la tiene que reaprender. Ya no es lo mismo del día anterior. Así de constante y rápido pueden ser los cambios dentro de una organización. También nuestros cerebros no se sienten cómodos con el cambio. Tenemos que ser empáticos a nosotros mismos y hacia los demás y aprender a utilizar las áreas ejecutivas del cerebro para poder analizar de una manera menos defensiva los cambios y tratar de ver qué los cambios pueden ofrecernos, tanto positivo como negativo. Aquí pues tenemos un diagrama donde pueden ver, en este caso particular, ¿verdad?, la corteza cingulada anterior dorsal, ya que se encuentra entre el sistema límbico y los lóbulos prefrontales y la corteza orbitofrontal. Y en esta parte por acá tenemos la amígdala, que está en el sistema límbico. Aquí, cuando vemos estos elementos, vemos que se encuentran en un punto donde se unen dos áreas, la corteza prefrontal o los lóbulos prefrontales y el sistema límbico, donde donde dos elementos fundamentales son la ínsula y la amígdala. El impacto del cambio en nuestros cerebros. Cierto grado de incertidumbre puede ser bastante atractivo para nuestro cerebro, ya que este gusta un poco de la novedad. O sea que cambios pequeños o cambios incrementales hacen que el cerebro los pueda manejar bien. Cambios puramente transformacionales, ¿verdad?, que impactan severamente mi trabajo o mi entorno laboral, pueden ser interpretados por el cerebro como amenazantes. Así que, ¿verdad?, esto es importante. Así que, ¿verdad?, nuestro cerebro va a interpretar un cambio organizacional significativo o pequeños cambios graduales como una amenaza, ¿verdad?, en diferentes grados. Pueden ser más o menos, pero en diferentes grados. También las respuestas de amenaza son conocidas como lo que es la respuesta de lucha, o sea, enfrentar la situación. Está también la respuesta de huida, o sea, huirle a la situación. La aglomeración, que es cuando uno busca a personas que tienen la misma preocupación y entre ellos se dan apoyo e incluso se agrupan, para tratar de ayudarse mutuamente en el manejo del cambio, o simplemente la congelación, donde uno se queda puramente perplejo o catatónico y ciertamente no se mueve. Y usted puede decir, wow, pues ante un peligro uno se queda totalmente paralizado, eso es malo. Pues es interesante cómo hay algunos animales que parte de su defensa de cómo salvarse es hacerse el muerto. También un ser humano puede hacerse el muerto en una situación y salvarse. Ahora, ¿cómo el cerebro funciona
ante las amenazas. Estas respuestas o las respuestas de amenaza significan que el cerebro y el cuerpo se preparan para manejar la amenaza y envían energía a todas las partes de nuestra anatomía que son cruciales para la preservación. Ahí se activa el sistema simpático, parasimpático, de manera tal que nos ayuda a generar algún tipo de respuesta de supervivencia, como las que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, cuando el sistema de amenaza se activa o es impulsado por la amígdala. ¿Y qué pasa aquí? Que la amígdala estimula la creación de cortisol. Y eso, el cortisol es una hormona que impacta ¿verdad? Nuestros sistemas corporales. Por ejemplo, el corazón late, la digestión disminuye, el sistema inmunológico es suprimido y aumentan los niveles de cortisol y los vasos sanguíneos se dilatan. Mientras esto sucede, el flujo sanguíneo disminuye en la corteza prefrontal, que nos ayuda a pensar, planificar y manejar nuestras emociones, activando áreas asociadas a las respuestas de amenaza, más en el sistema límbico, tanto la ínsula como la amígdala. Interesantemente, esta reacción puede afectar nuestra capacidad de hacer un buen análisis de la situación y salir airoso de ella. Eso es un poco lo que hemos aprendido con los circuitos de amenaza. Lo cual, ¿verdad?, va a hacer que la corteza prefrontal se afecte. También al activarse la amígdala nos dé ansiedad y comencemos a evaluar las amenazas, sobre todo cuando estamos en nuestro lugar de trabajo. Y hace que muchas veces una situación la interpretemos o la percibamos mucho más grande de lo que realmente es. También la incertidumbre ante el cambio hacia esta incertidumbre hacia el cambio es mucho más complicada para nuestro cerebro, ya lo mencionamos anteriormente. Entonces aquí tenemos un poco el impacto del cambio en el cerebro. En primer lugar tenemos el cambio o la ambigüedad. Aquí vamos a tener respuestas de amenaza, como ejemplo la de luchar o huir. También puede generar distracción, ansiedad, miedo. Entonces, al disminuir el flujo sanguíneo en las áreas prefrontales, la persona no puede evaluar bien la situación para tomar decisiones. La memoria se afecta y puede aumentar el coraje o la molestia, lo cual nos puede llevar a un desempeño pobre o a situaciones o a relaciones agresivas. El papel de la incertidumbre ante el cambio. La incertidumbre genera mucho estrés en los lugares de trabajo. Y ya sabemos que el cerebro no puede manejar bien los cambios, sobre todo porque es una máquina predictiva y la incertidumbre no es evaluada adecuadamente por el cerebro. ¿Por qué? Porque genera respuestas, como decíamos, de miedo, temor, preocupación, que al impactar en la disminución de la sangre, del flujo de la sangre en los lóbulos prefrontales, hacen que inmediatamente uno no esté óptimo para poder tomar decisiones. Esto, ¿verdad?, si lo miramos desde una perspectiva amplia, no todo el mundo reacciona de la misma manera ante los cambios. O sea que a pesar de que el cerebro no le gusta el cambio, dependiendo de las experiencias y de los conocimientos que tenga la persona, puede manejar mejor los cambios en comparación con otros. Así que es bien importante. Continuando, ¿verdad? Aquí las respuestas de amenaza son
las que no nos ayudan muchas veces a manejar o a enfocarnos adecuadamente en la situación presente o en el momento. La ansiedad va a surgir ante la incertidumbre de eventos futuros y pues, cuando estamos ansiosos, nuestros lóbulos prefrontales o nuestra corteza prefrontal se le hace difícil poder ser analítico ante la situación. Aquí la toma de decisiones se va a hacer más difícil, ya que la persona no puede pensar claramente y también hace que nos pongamos a la defensiva con nuestros compañeros y nuestros jefes. También se genera conflicto por la competencia entre los recursos disponibles, lo cual va a generar divisiones entre los equipos de trabajo que terminan afectando la productividad organizacional. Continuando con el papel de la incertidumbre ante el cambio. Además, nuestra memoria y habilidad para procesar nuevas ideas e información se va a ver reducida y no permite que nos enfoquemos en la situación presente ante la tarea que tengamos en nuestra consideración. Afecta también nuestros pensamientos, creatividad y toma de decisiones. Estas respuestas de amenaza en los lugares de trabajo no son muy distintas a cuando los seres humanos éramos amenazados por los tigres de dientes de sable hace 300.000 años atrás. Uno de los problemas, ¿verdad?, es el nivel hormonal, ¿verdad?, y sobre todo es que hay varias hormonas, incluyendo el cortisol y algunas veces la adrenalina. ¿verdad? Por ejemplo, en los lugares de trabajo, el cortisol nos afecta tanto en lo físico como en lo mental y afecta el hipocampo, que desde luego está asociado con la memoria y también la ubicación en tiempo y espacio. Ahora, en el pasado, el cortisol era saludable para los cazadores, ya que les ayudaba a manejar los ataques de animales, aumentando las posibilidades de supervivencia. También es importante resaltar que la forma en que los seres humanos manejamos los cambios puede variar. Hay individuos que son más resilientes que otros, ¿verdad?, basado en sus experiencias, basado en su personalidad y en algunas aportaciones de la genética, desde luego. Especialmente si ha tenido experiencia previa que le ayude a manejar estas amenazas. Aquí tenemos en este gráfico cómo nosotros nos comportamos cuando se activan nuestros circuitos de amenaza o de recompensa. Por ejemplo, cuando se activan, ¿verdad?, los circuitos de amenaza, usted puede ver que surgen las respuestas de lucha o huida, nos sentimos distraídos, ansiosos, no pensamos claramente, tenemos menos control emocional, vemos amenazas donde éstas no existen, vemos el lugar de trabajo y los compañeros como más hostiles de lo que son realmente, tenemos una visión limitada, nuestra memoria se afecta y se reduce, también tenemos un desempeño pobre, un sistema inmunológico débil y entonces tenemos una relación donde a mayor cortisol, mayor estrés, el cual se ha encontrado que afecta, debilita y mata neuronas en el cerebro, y bajas en dopamina, que el aumento en dopamina está mucho más asociado a los circuitos de recompensa, donde mirando el diagrama, los circuitos de recompensa nos hacen sentirnos positivos, enfocados, resilientes, dispuestos a colaborar, más disponibles a aprender y abiertos a nuevas ideas, innovadores, creativos, dispuestos a involucrarnos y con altos niveles de dopamina que facilitan el sentirse bien, el sentirse reforzado y motivado.
Ahora, ¿cómo interpretar los circuitos utilizando la teoría de la U invertida de Jersey Dodson? Jersey Dodson desarrollaron un concepto que se le llama la teoría de la U invertida cuando nosotros queremos observar el desempeño. Por ejemplo, si yo quiero desempeñar adecuadamente, pues si yo estoy estimulado y ese estímulo es positivo, estoy motivado, ese estímulo me hace producir. Nuevamente, ese estímulo me va a llevar a ser un mejor empleado, un mejor deportista. Entonces, ¿qué sucede? Llega a un punto donde yo estoy poco excitado, y aquí, como podemos ver, vamos a ver desempeño pobre, pero a la medida de que vamos excitándonos o motivándonos, va aumentando nuestro desempeño hasta que llegamos a un punto de desempeño óptimo. Ahora bien, ¿qué pasa? Si yo estoy constantemente estimulando mis circuitos de recompensa, voy a llegar a un punto donde voy a estar desempeñando óptimo. Pero ¿qué sucede cuando entonces empiezo a generar cortisol porque me da miedo, porque siento que no estoy haciendo mi trabajo bien, me está dando mucho estrés, estoy sobrecargado, estoy ansioso? Pues entonces ese desempeño óptimo que ven aquí empieza a bajar. Y es lo que hace o lo que crea este efecto que parece una U invertida. Así que en principio vamos a tener, empiezo este proyecto bien motivado, empiezo a trabajar bien fuerte, estoy óptimo, pero de momento empiezan a surgir situaciones en mi lugar de trabajo que hacen que mi desempeño empiece a bajar y deje de ser óptimo, que tiene que ver con con excitación, ¿no? Si tengo estímulos negativos que me están afectando, voy a bajar mi desempeño. Así que eso es un poco, lo que estamos diciendo es que necesitamos cierto estrés y cierta inspiración para hacer cosas extraordinarias, pero llega un punto que me puedo empezar a agotar o quemar, como dicen, y entonces pues mi desempeño baja. Eso es un poco lo que nos enseña la U invertida de Jersey Dodson. Ahora, también los neurotransmisores, o sea, las catecolaminas, impactan lo que se conoce como la experiencia óptima psicológica, que es el flow. Por ejemplo, la dopamina y norepinefrina son dos neurotransmisores asociados a los circuitos de recompensa y ayudan a generar esa experiencia óptima que se denomina flow. Por ejemplo, usted no se ha sentado a trabajar con algo donde usted, con un proyecto que a usted le gusta, entiende que tiene las competencias para realizarlo, tiene los recursos o la mayoría de los recursos, y usted se mete en ese proyecto y lo disfruta tanto que el tiempo se le va rápido y usted se siente bien contento de estar metido en ese proyecto. Esa experiencia psicológica óptima se conoce como flow, que también se caracteriza por tener un reto claro que capture su nivel de atención, que usted ese reto lo llegue a su sentido y usted lo pueda manejar adecuadamente. También usted tiene que poseer las destrezas para alcanzar o superar ese reto. O sea, tiene que tener la información y tiene que tener el conocimiento y las destrezas para poder ejecutar. También es importante para generar flow que usted reciba retroalimentación inmediata de qué es lo que está logrando, de cuál es el resultado y qué está obteniendo. Y también que usted perciba un sentimiento positivo del resultado alcanzado. Esto es interesante. El doctor Mihaly Csikszentmihalyi, que es el que desarrolló el concepto de flow, plantea que ya este concepto de que existen genios como Leonardo da Vinci, Rafael, Goya, Picasso, y que tenía que haber una inspiración
divina para ellos hacer obras. La realidad es que esa inspiración divina de la que se hablan no necesariamente es de los artistas, ¿verdad? O de la gente sumamente inteligente. Cualquier tarea que uno quiera hacer y que tenga la atención de uno, que uno tenga la capacidad para, ¿verdad?, enfrentarlo y que pueda recibir retrocomunicación y generar un sentimiento positivo, o sea, generar dopamina o norepinefrina, entre otros, o serotonina también, puede generar esa experiencia maravillosa de usted embollarse en un proyecto y, y disfrutárselo y perder incluso la noción del tiempo. Así que el cerebro también tiene la capacidad, nos dice Mihaly Csikszentmihalyi, para generar flow. O sea, nosotros podemos generar flow de la actividad que querramos. Ahora, la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor o químico que es responsable de transmitir señales entre neuronas en el cerebro. Unas pocas neuronas crean dopamina y también se conoce que se generan grandes cantidades desde, desde la sustancia negra o el área ventral tegmental del cerebro medio, que básicamente es la parte superior de la cabeza. Ahora bien, la dopamina se libera en varias partes del cuerpo, o sea, uno puede generar dopamina por diferentes áreas del cerebro, corteza prefrontal, ¿verdad?, que impacta las funciones, sobre todo, ¿verdad?, lógicas y racionales, también la cognición, el movimiento voluntario, la motivación, el estado de ánimo, la memoria de trabajo y el aprendizaje. O sea, la dopamina le llaman algunos también el neurotransmisor de la felicidad. Ahora, las personas que sufren de la enfermedad de Parkinson carecen de dopamina y esto les lleva a tener dificultades en el movimiento y desde luego en la memoria. Ahora, unos niveles adecuados de dopamina son críticos para lograr ese enfoque y atención. Ahora, entre otros roles, la dopamina se cree que ayuda en la adquisición de nuevas conductas. Aumenta el número de nuevas conexiones neuronales y está asociada con el refuerzo de la relación estímulo y recompensa, que también ayuda a la conducta orientada a las metas. Continuando con la dopamina también está estrechamente vinculada con la expectativa de una recompensa. Esto tiene implicaciones importantes para la motivación laboral, ya que si las expectativas de los empleados no se logran, se afectan las probabilidades de alcanzar las metas de productividad deseada. También se ha encontrado que tanto en seres humanos como en animales, estos pueden voluntariamente generar diferentes niveles de dopamina. Por ejemplo, hacer una actividad que me gusta me genera dopamina. Hacer una actividad que me genera resultados que son evaluados positivamente por otros, se asocia con la dopamina. Así que nosotros mismos podemos trabajar para aumentar nuestros niveles de dopamina en el cuerpo. Ahora, estado de la mente. La creencia en que uno puede mejorar su desempeño. Cuando los seres humanos tenemos un estado mental fijo o unas creencias fijas, percibimos como que factores, tales como la inteligencia no pueden cambiar. Hay mucha gente que tiene un estado mental fijo y es que pues no puedo aprender más, simplemente esta es la capacidad que tengo, no puedo modificar. Muchas personas no quiero aprender esto porque ya estoy viejo. Esa mentalidad muchas veces inhibe el que las personas puedan aprender y crecer psicológicamente. Ahora, nosotros a través del aprendizaje podemos aprender, pero no necesariamente eso implica que nos hagamos mucho más inteligentes. Dirían
alguien con mentalidad fija. O sea que yo aprendo cosas nuevas, pero no voy a ser más inteligente. Lo cual se ha encontrado que no necesariamente, porque la inteligencia tiene múltiples definiciones y acepciones también. Ahora bien, por otro lado, existe la mentalidad de crecimiento, que establece que si trabajamos duro, vamos a ser más inteligentes y diestros en lo que nos propongamos. Así que los seres humanos podemos ver este estado mental de que por más que yo me esfuerce, no voy a lograr grandes resultados, pero también está el individuo que dice, no, mientras más duro yo trabaje y más me enfoque en lo que quiero hacer más exitoso, voy a hacer a corto, mediano y largo plazo. Ahora, ¿por qué es importante el estado mental de los empleados dentro de una organización? En un proceso de cambio organizacional se enfrentan muchas dificultades y retos. La forma en que la gente utiliza su estado mental, ya sea fijo o de crecimiento, determinará en gran forma cómo van a manejar estas situaciones. Existe amplia evidencia científica de que aquellas personas que tienen un estado mental de crecimiento tratan de aprender de su experiencia tanto a corto, mediano como a largo plazo. Por otro lado, las personas con mentalidad fija experimentan mayores estresores, mayor desesperanza y pensamientos de que no van a poder enfrentar dichos cambios, por lo que están destinados a fracasar. Continuando, ¿por qué es importante el estado mental de los empleados dentro de una organización? Por ejemplo, se ha encontrado que empleados con este tipo de mentalidad van a buscar situaciones que validen sus ideas, o sea, la mentalidad fija, y preconcepciones para sentirse bien. Buscar información que valide su incapacidad para cambiar y hacer cosas distintas. Ahora, cuando estos cometan errores, en vez de aprender de estos, van a desarrollar comportamientos defensivos que van a justificar su inefectividad. También una de las preocupaciones para los expertos en desarrollo organizacional es que los líderes con mentalidades fijas tienden a rodearse de personas como ellos, y esto los lleva a resistir el cambio, afectando el potencial de implantar efectivamente una estrategia organizacional. También los neurocientíficos han estudiado cómo el cerebro de personas con mentalidad fija y de crecimiento se comportan en términos de sus conducciones eléctricas. Las personas con mentalidad de crecimiento tienen una mayor actividad cerebral cuando cometen errores y tratan de arreglar los mismos para mejorar su desempeño, en comparación con las personas de mentalidad fija. Otro aspecto importante es cuando surgen las ideas creativas. Las ideas creativas no necesariamente surgen cuando uno está enfocado en el trabajo. Eso es un dato interesante. ¿Por qué? Porque mi cerebro se está enfocando sobre todo en las áreas ejecutivas del cerebro. Por tanto, ese momento eureka no se va a dar porque estoy enfocado en mi trabajo. Otro dato interesante es que las mejores ideas van a surgir cuando una persona se encuentra relajada. También se ha encontrado que cuando el cerebro alcanza ondas alfa entre 8 y 13 Hz, es el momento ideal para generar ideas creativas. También el cerebro necesita un estado de calma para poder pensar fuera de los parámetros de información que tiene el cerebro ante una idea, o como decimos de manera pueblerina, pensar fuera de la caja. Ahora, ¿qué hacen los líderes para impulsar el cambio tomando en consideración el comportamiento del cerebro? ¿Verdad? Pues uno puede establecer metas a corto plazo para capitalizar en la dopamina de los empleados. Las metas a corto plazo ayudan a enfocar a los empleados en resultados tangibles. También usted como líder le puede recordar a los empleados los logros alcanzados, ya que también el pensar sobre los logros pasados ayuda a generar dopamina. Por eso hay mucha gente que le encanta hacer historias de éxitos pasados. Pero, ¿verdad? No podemos vivir de todo el tiempo de los éxitos pasados. Tenemos que tratar de, en el aquí y en el ahora, generar éxito también. También usted puede hacer reuniones que refuercen los logros personales y colectivos de su equipo de trabajo. También estimule el sentimiento de ganancia
de que lo que estamos haciendo nos va a llevar a una ganancia, refuerce dichos logros y ofrezca reconocimiento a los empleados. Esto ayuda a levantar dopamina en ellos. ¿Qué también o qué podemos hacer para impulsar los cambios? Realice actos de amabilidad o de agradecimiento con sus empleados y sus pares para estimular la generación de dopamina y también oxitocina. Estimule, aquí estoy hablando de momento de la oxitocina y simplemente cuando uno se siente bien con grupos o con compañeros o con personas que le agradan mucho, aumenta los niveles de oxitocina. También estimule ciertos niveles de novedad en su ambiente de trabajo, de forma tal que el lugar de trabajo no sea aburrido. Estimule también el buen humor en el lugar de trabajo. También comunique la información necesaria para reducir la incertidumbre de los empleados. Escuche las opiniones de estos también y estimule a que se realicen reuniones creativas o brainstorming que generen ideas que estimulen la innovación y la creatividad. El cambio de conducta en los lugares de trabajo. La mayoría de los trabajos implica cambios en conducta. Desde que usted entra nuevo a una organización, se espera de que usted adopte nuevos cambios, nuevas actitudes, conductas e incluso hábitos en los lugares de trabajo. También el aprendizaje y desarrollo de destrezas requiere de cambios de conducta. Así que uno está cambiando de comportamiento toda la vida, mejorando, cambiando, aprendiendo, reaprendiendo y desaprendiendo también. También los líderes buscan inspirar a los empleados para generar conductas que fomenten la colaboración, innovación, servicio al cliente, adaptación a la tecnología, aprender a trabajar en el ámbito global, ser financieramente responsable, ser flexibles, incluso adoptar nuevos valores, ser mejores coaches, demostrar compromiso y mejorar la comunicación, entre otros. El proceso de cambio de conducta no es uno fácil, pero es necesario para mejorar el funcionamiento de las organizaciones. ¿Por qué? Porque las organizaciones producen bienes, servicios y constantemente tienen que estar renovándose en términos del tipo de producto y servicio que prestan, aprender nuevas tecnologías que hagan que esto se haga más rápido, más eficiente, más efectivo, por lo cual el ser humano constantemente está cambiando en los lugares de trabajo unas maneras en algunos casos de forma consciente, otras maneras de forma inconsciente. Ahora bien, cambiar conductas viejas por nuevas requiere de modificar nuestros pensamientos, la información que tengo en mi cerebro, los estados afectivos, cómo yo me siento con esas conductas y la conducta propiamente. Continuando con el cambio de conducta en los lugares de trabajo. Los cambios en conducta están influenciados por factores tales como la personalidad, experiencia pasada, educación, expectativas, circunstancias personales, la motivación intrínseca, presiones e incentivos externos, las conductas de otros, la conducta organizacional y la necesidad de sobrevivir, entre otros. O sea que nuestro repertorio de comportamientos va a estar afectado por factores internos asociados a nosotros mismos, así como también a factores externos. También muchos de los aspectos conductuales ocurren de manera subconsciente y automática, sobre todo cuando se constituyen a través de los hábitos. La neurociencia ha comenzado a proveer información que nos puede ayudar en el cambio de conducta y facilitar cómo ayudar a otros a cambiar. Nuestros cerebros resisten el cambio. Como hemos hablado anteriormente, el cerebro, al ser una máquina predictiva, tiende a resistir a aquellos cambios que generan mucha incertidumbre. La incertidumbre reduce la capacidad de control del cerebro. Además,
la capacidad del cerebro para conservar energía hace que los cambios se conviertan en acciones problemáticas. Así que el cambio en sí mismo está mediado por la manera en que el cerebro evolutivamente interpreta el cambio. Cómo se resiste, ¿por qué? Porque el cerebro lo que busca es hacer que los seres humanos podamos sobrevivir. En la mayoría de los casos, los seres humanos activamos los circuitos de amenaza cuando enfrentamos cambios, incluso que puedan ser beneficiosos. Así que eso es bien importante. O sea, cosas que nos benefician, muchas veces nos resistimos a ellas. ¿Por qué? Porque retan lo que sabemos, afectan nuestra autoestima y nuestro cerebro está diseñado evolutivamente para cambiar lo menos posible. O sea, claro, le gusta también la novedad. El cerebro requiere de cierto grado de novedad, pero los cambios dramáticos tienden a afectar el sistema nervioso central y la interpretación que el cerebro hace de él, aun cuando nos convenga. 4 factores de resistencia al cambio. Los estudios de Orrick señalan 4 factores que hacen que las personas se resistan a los cambios. 1. Establecimiento de rutina. Cuando nos acostumbramos a una rutina, se nos hace difícil salir de ella. Reacciones emocionales a los cambios impuestos. Cuando nos imponen un cambio, tendemos a resistirlo. Rigidez cognitiva. Hay personas que desarrollan una incapacidad para poder cambiar sus estilos de pensamiento y por consiguiente su conducta. También los enfoques a corto plazo, o sea, los hábitos que yo desarrollo a corto plazo inciden muchas veces en cómo yo me resisto al cambio. Establecimiento de rutina. A nuestro cerebro les gustan los hábitos y por lo tanto les gusta la rutina. Las acciones y comportamientos rutinarios toman menos esfuerzo y son menos estresantes para el cerebro. Ahí tienen una razón por la cual los cambios en estas rutinas crean incertidumbre. Al cerebro no le gusta la incertidumbre, o por lo menos mucha incertidumbre. Y también eso hace que se amenacen nuestras sensaciones y percepciones de competencia. Las rutinas establecen un alto grado de predicción en la conducta del individuo y permiten que el cerebro opere con un mínimo de energía, por lo menos el 20% que usa típicamente para poder funcionar con efectividad. Reacciones emocionales a los cambios impuestos. El cambio que se nos impone elimina nuestro sentido de autonomía, que es importante para el cerebro, ya lo mencionamos en el módulo anterior. Los cambios impuestos se pueden percibir como una amenaza a nuestra autoestima. Claro, no hay una relación estrecha entre el concepto de autoestima y cómo lo maneja el cerebro, pero la autoestima también tiene que ver con este sentimiento de valor que yo tengo en mí mismo y cómo yo me percibo en términos del valor que yo tengo ante otro. En los procesos de cambio es importante hacerle ver a los empleados que las conductas anteriores fueron importantes en un momento, pero que es fundamental realizar cambios para mejorar la efectividad del trabajo y la organización. Resaltar los beneficios que tiene el cambio para los empleados es vital para disminuir la activación de los circuitos de amenaza. Aún así, nosotros resaltando los posibles beneficios que puede tener un cambio, la gente tiende a resistirse. Así que no es nada anormal el que las personas se resistan a los cambios, aun cuando estos les benefician, porque no lo ven inmediatamente, en la inmediatez, sino que, claro, analizar los beneficios conlleva la activación de los lóbulos prefrontales, ¿verdad? Que pueden analizar con bastante objetividad los beneficios y las preocupaciones que tiene el cambio. Al yo sentirme ansioso, estresado, se activan mis circuitos de amenaza que lanzan la hormona cortisol y también otras hormonas, también como la norepinefrina y
también la adrenalina, y eso inhibe el funcionamiento efectivo de los lóbulos prefrontales, que manejan esta capacidad de yo analizar críticamente un proceso de cambio. Así que es complejo el cambio, sobre todo cuando impacta nuestro cerebro. Rigidez cognitiva. Varios investigadores han encontrado que un rasgo que lleva a las personas a ser más resistentes al cambio es el dogmatismo o tener una mente cerrada a nuevas ideas. El miedo o la falta de interés en nuevas formas de hacer las cosas podría ser una barrera para cambiar. Así que el miedo inmediatamente activa la amígdala en el sistema límbico, y esto desde luego impacta directamente los lóbulos prefrontales, haciendo o minimizando la efectividad de nuestro sistema de funciones ejecutivas de los lóbulos prefrontales. También se puede experimentar un temor a la pérdida de competitividad y autoestima, ya que podemos percibir incapacidad de aprender nuevas formas de hacer las cosas. Orrick sugiere que las personas que tienden a seguir con las opiniones que ya tienen y que por lo tanto son menos propensas a cambiar de opinión, estarán menos dispuestas o capaces de adaptarse a nuevas situaciones. Como mencionamos anteriormente, incluso si estas situaciones pudieran ser en su beneficio. Enfoques a corto plazo. Este enfoque a corto plazo bien podría deberse a que nuestros cerebros utilizan el instinto de supervivencia de hace miles de años atrás, donde conseguir la comida al momento era mucho más importante que encontrar más comida dentro de un periodo de 6 meses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestros cerebros necesitan de grasa, necesitan carbohidratos, necesitan de proteína para poder funcionar. Por tanto, el enfocarse en la inmediatez y ver los beneficios a corto plazo es más que normal en nuestra especie. Ahora, cuantas más personas se centren en el corto plazo, más podrían perder de vista el objetivo a largo plazo y las razones por las que un cambio doloroso e inminente podría valer la pena para lograr mejores resultados. Los seres humanos están entre esas pocas criaturas que somos capaces de hacer sacrificios a corto plazo para lograr objetivos más importantes. Hay otras especies que solamente están funcionando bajo el principio de la inmediatez. Hábitos. Los hábitos son comportamientos repetitivos que requieren de ciertos grados de inversión de energía, y una vez se aprenden, su ejecución requiere del uso de poca energía. Los hábitos nos permiten realizar acciones rutinarias sin usar demasiado de nuestros recursos cognitivos conscientes, y también nos permiten dejar la energía almacenada para enfrentar situaciones más complejas. Los hábitos liberan nuestro cerebro para pensar en otras cosas, tal vez más interesantes o posiblemente más desafiantes. Los hábitos también se desarrollan utilizando, ¿verdad?, los sistemas 1 y 2, porque el hábito, una vez se forma, se convierte en una rutina tipo sistema 1. También hay veces que cuando son hábitos complejos pueden pasar por el proceso de sistema 1 y luego 2, pero volver nuevamente al sistema 1 cuando se hacen repetitivos. Continuando con los hábitos reducen el estrés, se hacen de forma automática, no requieren de la activación inmediata de los circuitos de amenaza o incluso los de recompensa. Ahora, sí hemos visto que para el cerebro es difícil desaprender comportamiento, sobre todo, ¿verdad?, cuando estos hábitos se crean estableciendo conexiones neuronales a través de un patrón de estímulo, rutina
y recompensa. Ahora, cuando hablamos de un estímulo, es este signo, este señal, este aspecto que inmediatamente nosotros llega a nuestra atención, como por ejemplo, yo veo el reloj a las 12 del mediodía e inmediatamente activo, ese es el estímulo, ver el reloj a las 12, la rutina de ir a almorzar, la cual me lleva a la recompensa de llenar mi estómago, sentirme satisfecho. Sí, un ejemplo bien sencillo de un hábito. Así pasa también con los hábitos en las organizaciones. Usted puede establecer hábitos de trabajo saludables, estableciendo unos estímulos que le lleven a una rutina inmediata y esa rutina genere una recompensa porque culmine un trabajo inmediatamente. Los ganglios basales tienen un papel importante en el desarrollo de los hábitos y también un papel importante en la recompensa, ya que es una de las áreas del cerebro que genera dopamina a través de la sustancia nigra. La dopamina también, como ya sabemos, se asocia con los circuitos de recompensa, la formación de hábitos y también anticipación de recompensa. Lo interesante es que ya una vez yo desarrollo este hábito y yo veo este estímulo, ya yo puedo anticipar la recompensa. Algunos estudios nos plantean que nada más de anticipar que viene una recompensa, la gente genera dopamina. Ahora bien, vamos a hablar de las metas. Las metas. El aprendizaje basado en metas está vinculado a la dopamina. Cuando las personas establecen metas y las logran, generan altos niveles de dopamina. Ahora, todavía no sabemos, ¿verdad? No hay un caudal de conocimiento científico sobre la relación entre yo aprender realizando metas y la generación de dopamina. ¿Okay? Sí hay unos conocimientos, pero todavía nos falta saber un poco más. Lo que sabemos al momento es que el logro de metas genera dopamina. Se siente gratificante para el cerebro, es motivador y también es una manera eficiente de aprender. Hay muchos tipos diferentes de metas. Hay metas que nos fijamos a nosotros mismos o metas que nos fijan. Estas metas pueden ser conscientes o inconscientes. Pueden ser individuales o compartidas por un grupo o por una organización. Cuando tenemos la opción y autonomía para seleccionar las metas, existe una gran posibilidad de que nos mantengamos trabajando para lograr las mismas. Cuando elegimos nuestras propias metas, hay activación en las redes mediales de la corteza prefrontal, mientras que las metas que alcanzamos activan las redes en la corteza prefrontal lateral. Metas a corto o a largo plazo. Luan y colaboradores realizó un estudio en la Stanford Business School y demostró que los objetivos a corto y largo plazo tienen papeles importantes que desempeñar, pero en diferentes etapas en el proceso de cambio. En las primeras etapas necesitamos metas a corto plazo para ponernos en marcha. A medida que nos acercamos a la meta final, tenemos que centrarnos en esta. Los objetivos a corto y largo plazo se procesan en diferentes áreas del cerebro. Experimentos con sistemas de imágenes de resonancia magnética funcional del autor Stillman y colaboradores muestran que procesamos pensamientos sobre eventos o metafuturos en la corteza prefrontal medial, mientras que los pensamientos sobre objetivos a corto plazo se activan en el precuneus, que es parte de la corteza parietal superior, la parte frontal pero superior del cerebro. Cuando existen metas que tienen grandes propósitos, pues Kahn y colaboradores realizaron una investigación donde se le pidió a algunos grupos que pensaran
en asuntos más allá de sí mismos, como pensar en seres queridos, cosas que valoraban profundamente o que tenían un significado importante para ellos. La gente a menudo encuentra que este tipo de pensamientos son intrínsecamente gratificantes. En las imágenes de resonancia magnética funcional, estos pensamientos activaron la corteza prefrontal lateral ventral, una parte del cerebro que está asociada con la recompensa de procesamiento, o sea, la recompensa de llevar a cabo un proceso. Luego se le pidió a un grupo control que pensara en cosas que no eran trascendentales para ellos. Luego también todos los participantes vieron mensajes de salud que alentaron a ser más activos. Las imágenes de resonancia magnética revelan que aquellos que habían sido instruidos con pensamientos sobre las cosas o personas que le importaban, al ver los mensajes de salud, tenían mayor activación en la corteza prefrontal ventromedial, una parte del cerebro que se activa por pensamientos sobre nosotros mismos y valoración positiva, de valorar positivamente mensajes, acciones y pensamientos. Esto sugiere que pensar sobre razones significativas, ¿verdad?, o más allá o más importantes que nosotros mismos, llevaron a los participantes a ser más receptivos y menos defensivos a los mensajes de salud al nivel neuronal. Esto lo habíamos discutido, pero es bueno recalcarlo nuevamente. Al cerebro le gustan los atajos, o los shortcuts, como dicen en inglés. 6 atajos que nos presenta el doctor Roberto Cialdini. Reciprocidad, ¿verdad? Cuando sentimos que queremos reciprocar, ¿verdad?, o devolver favores a otros. El compromiso y la coherencia. Los seres humanos, ¿verdad?, nos comprometemos para ayudar a otros de manera automática. Claro, por lo general hay personas que no. Prueba social. Siempre estamos buscando eventos que prueben o validen nuestros pensamientos y acciones. El gusto y la relación. Desarrollamos atajos por aspectos que nos gustan y esos elementos que nos gustan los asociamos o los relacionamos. El concepto de escasez. Muchas veces pensar en escasez inmediatamente activa el cómo yo resuelvo la situación para no tener escasez. Peritaje y autoridad. Muchas veces, a simple vista, creemos en las personas porque demuestran conocimiento y autoridad. Y claro, todos estos atajos tienen el problema de que nos pueden engañar. También está el cebado o el concepto de priming y el anclaje. El cebado es el efecto cuando un estímulo influye en el procesamiento de un estímulo posterior. Es cuando una información definitivamente lo que hace es que activa un pensamiento anterior, una imagen. Por ejemplo, llego inmediatamente a un lugar, veo una playa y digo, caramba, este fin de semana que viene voy a estar en la playa. Es la información que obtenemos y que nos sirve para conseguir acciones y pensamientos que se van a llevar a cabo posteriormente. Es un tipo de estímulo, pero se le llama priming porque inmediatamente nos recuerda algo, inmediatamente nos lleva a algo. El otro concepto es el anclaje. Esto es otro sesgo. Tanto el cebado como el anclaje son sesgos, ¿verdad?, donde muchas veces confiamos demasiado en la primera información que se nos da. Por ejemplo, en una entrevista de empleo, una persona nos cautiva, nos enamora y después nos damos cuenta que es un mal empleado o que no puede hacer el trabajo para el cual se le contrató. Que ya esas primeras impresiones muchas veces pueden
engañarnos. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer para modificar la conducta? Primero, hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué comportamiento queremos cambiar? Específicamente, quiero dejar de fumar, quiero dejar de beber, quiero hacer más ejercicio. Ahora, esto es algo que uno puede impulsar aún con la resistencia de la gente. La resistencia de la gente va a ser tan poderosa que no me va a permitir impulsar este cambio. También, la otra pregunta, ¿podemos estimular la creación de atajos que a nuestro cerebro les guste? O sea, establecer rutinas o información que me sirva de cebado o de estímulo para yo acordarme rápido de otra cosa. También, las personas tienen que tomar una decisión consciente para cambiar la conducta. Todas las decisiones tienen que ser conscientes o yo puedo tomar decisiones inconscientes rápidamente. También, ¿qué indicadores o cómo sabremos si hemos tenido éxito en el cambio de conducta? Así que esta es la parte también importante, cómo vamos de cómo el cerebro se comporta impactando nuestros pensamientos, sentimientos y acciones y cómo eso se traduce a acciones concretas. Esto nos lleva a mirar un par de modelos, como el modelo COM-B, donde el modelo COM-B establece que la conducta se relaciona con tres factores. La capacidad, ¿qué capacidad yo tengo para cambiar la conducta? Motivación, ¿qué motivación yo tengo para cambiar la conducta? ¿Y qué oportunidades surgen que me ayuden a modificar la conducta? Esas tres variables son importantes para yo definir cómo dirijo un cambio en conducta. Ahora, ¿qué intervenciones funcionales yo puedo utilizar para cambiar la conducta? Educación, educar a las personas, ¿verdad? Para que sus procesos cognitivos y afectivos cambien la conducta. Persuasión, ¿verdad? Influir en otros con argumentos que permitan que esa persona cambie la conducta. Y incentivación, ¿qué incentivos, qué recompensa yo te doy por cambiar la conducta? Coerción, meterte presión, instigarte, acosarte para que cambie la conducta. Modelaje, como observando a otros yo puedo cambiar la conducta. Restringiendo, como si yo te restringo, si yo te genero, ¿verdad? En el lenguaje conductual un refuerzo negativo, cambio tu conducta. Facilitación, cómo yo te ayudo a cambiar la conducta. Reestructuración ambiental, cómo yo cambiando el ambiente modifico tu conducta. Y 9, capacitación, cómo yo adiestrándote y dándote destreza, tú cambias la conducta. Estas son varias de las intervenciones, ¿verdad?, que requieren cambio de pensamiento, sentimiento y por consiguiente conducta. Otro de los modelos es el Mindspace. El Mindspace, ¿verdad?, en el acrónimo Mindspace comienza con M, que es el mensajero. ¿Cuánta influencia tiene el mensajero en la comunicación? Ese mensajero, ¿cuán influyente es en la información que me trae? Incentivo. ¿Cómo los incentivos ayudan a yo generar atajos mentales y evitar la pérdida en términos de lo que es un cambio? Normas. ¿Cómo las normas influyen lo suficientemente para yo no cambiar o para yo cambiar? Valores predeterminados, que son ya comportamientos aprendidos y que tienen un peso socioemocional, que es lo que me hace comportarme de la manera que lo hago y que es validado por personas en el medio ambiente. El concepto de sobresalir, cómo lo novedoso y relevante puede ayudarme a impulsar un cambio. El priming o el cebado, cómo señales subconscientes nos acuerdan acciones que tenemos que realizar. El efecto, ¿verdad?, que son las asociaciones emocionales, cómo pueden dar forma
de manera poderosa nuestras acciones. Los compromisos, donde buscamos, ¿verdad?, ser coherentes con nuestras promesas públicas y los actos de reciprocidad. Y el ego, ¿verdad? Cómo actuamos de manera que nos hacen sentir mejor con otros mismos. Digo, con nosotros mismos, pero al mismo tiempo en virtud de lo que otros ven de nosotros. También está el BIT o Behavioral Insight Team, que habla de 3 factores. El primero es la facilidad. Los seres humanos somos más propensos a hacer algo, a cambiar, si es fácil. Mientras más fácil es el cambio, más fácil se nos hace hacerlo o llevarlo a cabo. Atraer o atracción. La gente se va a sentir atraída por las cosas que llaman su atención y que son atractivas y relevantes. O sea que si yo quiero promover un cambio, tengo que buscarle el atractivo. Y lo social, las personas están fuertemente influenciadas por lo que otras hacen. Las intervenciones van a ser más eficaces antes de que haya formado hábito o el comportamiento se haya interrumpido de alguna forma. Cambiando hábitos y conducta. Enseña a las personas a cambiar hábitos usando el concepto de estímulo, rutina, recompensa. Incorpore nuevas conductas a rutinas existentes. Practique el cebado de manera tal que cuando usted piensa en un concepto inmediatamente lo asocia con algo que usted debe hacer o va a hacer. Brinde oportunidad para que los empleados generen nuevas conductas. Motive a que los empleados establezcan metas. También desarrolle un clima donde los empleados soliciten retroalimentación y se les provea. Y las metas deben estar alineadas a unas rutinas que faciliten a corto plazo el logro de estas y posteriormente a largo plazo. Continuando con cambiando hábitos y conducta, establezca prioridades en sus metas. Eso ayuda a crear certeza en el cerebro y a evitar ansiedad y estrés. Recompense la conducta deseada para generar mayor dopamina. Recuerde a las personas que la mentalidad de crecimiento genera neuroplasticidad, en términos de que cuando yo tengo una mentalidad de crecimiento, veo posibilidades, esas posibilidades generan conexiones neuronales mayores y dentro de las conexiones que ya existen, ¿verdad?, como dicen algunos neurocientíficos, creando espacios y ayuda de una forma a que haya mayor asimilación y acomodación de nuevas conductas. Comience con metas a corto plazo y continúe hacia la meta mayor. También conciencie de que las metas se logran paso a paso, establezca planes de contingencia y busque personas que hablen bien sobre el cambio y utilicen sus historias de éxito para influir en el cambio.